Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta presentación un poco casera de la época y sus hijos. Me hubiera gustado hacer una presentación presencial que va a quedar pendiente capaz para noviembre, diciembre, pero me interesaba también esta idea de poder hacer una presentación virtual, más que nada para quien la quiera escuchar con tipo podcast o verla en YouTube. La cámara tiene una maña que es que cada 12 minutos se corta, así que si hay cortes, edición, voy a tratar de que pasen desapercibidos, pero va a estar eso, digamos. Bueno, quería hablar un poco de la época y sus hijos, de las inspiraciones, del contexto, de qué significa la época, qué significan sus hijos. Tenía una idea cuando me imaginaba la portada, que era una reinterpretación del cuadro de Goya, de Saturno devorándose a sus hijos, que en realidad no es Goya, sino Cronos. Y bueno, después conversando con la abuela Marta, la autora de esta portada, terminó quedando esta que es de alguna forma un reloj de arena, es decir, igualmente sigue siendo un tiempo o alguna interpretación mítica del tiempo en lo que las personas se caen, ¿no? Están siendo devoradas de alguna otra forma también por el tiempo. Y quería hablar un poquito de la época, antes de hablar de la época y de algunos ejes que quiero plantear en torno a eso, me gustaría hablar de cómo nace el libro, ¿no? Y todo comienzo es retroactivo, ¿no? Uno inventa un origen, uno inventa quién es o a partir de cuándo es uno, o a partir de cuándo una obra nace, bueno, uno va inventando los orígenes y estos orígenes siempre se inventan hacia atrás. Y yo tengo un origen, voy a inventar un origen, y vamos a inventarlo y vamos a ubicar este origen en el 2021, si no me equivoco. Yo estaba viendo el documental de Scorsese sobre la gira de Bob Dylan, de Rolling Thunder, que es una gira del 70 y pico, si no me equivoco. Yo en el 21 estaba obsesionado con Dylan. Y Dylan en esta gira se lleva escritores, músicos, se va con un montón de gente y entre ellos estaba Allen Ginsberg. Y Allen Ginsberg, un escritor de la generación Beat, a mí la generación Beat por ahí no me gusta tanto, pero había algo que hacía Ginsberg en ese intento. Él siempre antes del recital se detenía un momento y leía tres poemas, cuatro poemas. Entre ellos estaba el Aullido, que es el poema que arranca diciendo: he visto las mejores mentes de mi generación. Y ese gesto poético, y que además es un gesto interesantísimo y muy profundo, de pensar a las mejores mentes de mi generación. Y él estaba pensando su generación, su época, mentes que estaban atravesadas eh, por la guerra, mentes hedonistas, mentes de mucha liberación, de un hedonismo autodestructivo. Y él cuenta eso, ¿no? Y a mí ese ejercicio creativo, poético, me conmovió mucho. Y además en el 21 o 22, no me acuerdo cuándo fue, yo estaba leyendo a Mark Fisher. Y Mark Fisher habla un poco de esto. Y dice algunas cosas muy interesantes. Creo que Mark Fisher, junto con el señor que tengo acá, Slavoj Zizek, son los que mejor plantean un tiempo ideológico. Un tiempo, y cuando digamos ideología no vamos a decir ideología como partido político, como ideología como algo partidario. Ideología, sino como una serie de fantasías, relatos, ficciones que van a ordenar la realidad. Así lo concibe Zizek y así lo concibe Fisher. Y esta ideología produce mandatos, produce relaciones, produce identidades y vamos a decir que también no produce alternativa. Y Fisher dice, en Realismo Capitalista, dice, ¿cuánto tiempo puede subsistir una cultura sin el aporte de lo nuevo? ¿Qué ocurre cuando los jóvenes ya no son capaces de producir sorpresas? Fisher va a decir esto de la época.
va a decir, es una época nostálgica. Es una época en la que se recuperan tiempos pasados, pero tiempos pasados desvinculados de su historicidad, de su tiempo histórico, de su potencia mítica, de su potencia revolucionaria, de su núcleo ético. Se recupera el pasado solamente, y lo vemos cómo se recupera estéticamente, cómo se recupera superficialmente, y cómo ese pasado no vuelve a significar lo mismo después, ¿no? Y hay un eterno regreso a los 70, a los 80, a los 90, a los 2000, a lo vintage. Y algún día retornaremos al 2010, y algún día retornaremos al 2020, y no vamos a encontrar nada ahí, salvo que un residuo medio fantasmal, ¿no? Y bueno, yo quería plantear algunos ejes para pensar la época, con una salvedad, que es que nadie puede situarse sin contradicciones y con absoluta claridad en torno a un proceso o en torno a una época, y cualquiera que lo diga es un poco un vendehumo, porque, porque es imposible interpretar lo que está pasando con la cantidad de elementos que pasan y que están configurando además un sentimiento y una forma de ver las cosas y de transitar las cosas. Bueno, yo quería hablar un poquito de, bueno, qué es la ideología. Y quería, bueno, ya lo definimos un poquito y voy a hacer una aclaración. Voy a hablar de bastantes conceptos del psicoanálisis, pero no soy psicoanalista, no soy psicólogo y ya de por sí tengo una formación bastante heterodoxa porque mi formación en psicoanálisis no es Lacan ni Freud, sino Zizek. Y ya Zizek es bastante heterodoxo dentro del psicoanálisis. Así que hago esta salvedad por las dudas. Soy un poco un vendehumo por las dudas. Y nos vamos a manejar, como les digo, con una formación un poquito heterodoxa. No vamos a hablar rigurosamente del psicoanálisis, pero me interesa recuperarlo muchísimo porque tiene mucho para decir y porque los autores que más me interesan escriben sobre eso. Y vamos a definir la época. Como dijimos, citando a Fisher, es una época que no puede imaginar una alternativa, una época que no puede imaginar utopías nuevas. No sé, no, como dice Fisher, no puede producir sorpresas esta época, porque recalentamos el pasado. Y eso lo dice Mariana Moyano en su podcast, un podcast que para mí fue una especie de guía intelectual y espiritual durante muchos años. Ella, hablando de Fisher, que a la vez Fisher habla de Jameson, dice, narra una experiencia carente de profundidad, donde el pasado está en todos lados y simultáneamente el sentido histórico se desvanece. Tenemos una sociedad vacía de toda historicidad, que al mismo tiempo es incapaz de presentar algo que no sea una versión recalentada del pasado. Impecable, ¿no? No se me ocurre más nada para decir porque creo que está todo dicho ahí. Y, y es un tiempo y es una ideología que promueven las experiencias. No las experiencias de lo humano, de lo humano entendido como lo trágico, sino las experiencias. Salir, hacer cosas, ir al recital de no sé quién, viajar a no sé dónde porque es un flash re loco que te va a transformar la vida, salir a tal joda porque tiene no sé qué. Se venden experiencias, se consumen las experiencias. Y el verbo consumir acá no es inocente, no es inocuo. Las experiencias se transitan rápidamente, las experiencias duran lo que dura una historia en Instagram, duran 24 horas y están pensadas para que duren eso y para que no permanezcan en el tiempo, para que no produzcan recuerdos, para que no produzcan sorpresas, vamos a decir. Y estas experiencias, primero que nada, tienen un mercado de experiencias. Naomi Klein lo dice hace 20 años ya, ¿no? Pero dice, ¿por qué vas a comprar un café a Starbucks y no vas a comprar un café a lo de Ricardo? Porque en Starbucks estás comprando una experiencia, estás comprando un capital simbólico, estás comprando algo que se puede mostrar en Instagram. Estás siendo parte de algo, estás conformando una experiencia. Y por eso uno saca un pasaje en cuotas a tal lado y lo que está comprando en cuotas no es un viaje, es una experiencia que ya nos viene vendida de antemano. No, tenés que ir al cerro de no sé qué porque el cerro de no sé qué te transforma y volvés más libre
más copado y bueno, hay que desconfiar un poquito, ¿no? Porque también uno no es que va a tal lado y deja de ser la persona que es uno. Uno cuando viaja se lleva todo lo que es uno. Pero ahí está este mercado de experiencia, que hay que consumir tantas como sea posibles todo el tiempo, porque además nos nutren, ¿no? Y nos venden este significado ideológico de que tenerlas nos hace mejores personas. Y es una ideología, además, donde el tiempo de las experiencias, dijimos, es un tiempo fugaz, es un tiempo rápido, donde hay que transitarlas rápidamente para pasar a la otra experiencia, porque no hay que tener recuerdos, no hay que andar pesado, dice Seba de Caro en una editorial que para mí es espectacular. Él dice, el que quiere que te despojes de todo es porque quiere venderte todo de nuevo. Y es una época en la que andar, dice, tenés que estar tranquilo, andar liviano, desprenderte de las cosas, comprate 2 libros, no tengas CDs porque ya no se pueden escuchar en ningún lado, no tengas películas porque no las vas a poder ver. Está todo en la nube, todo lo que vos necesitas ya está en la nube. No, no. Andate de viaje a no sé dónde, desprendete de todo, desarraigate de todo. Y ese modelo de libertad es una libertad funcional. No vamos a decir que no es libertad, porque quién es uno para definir lo que es la libertad, digamos. Pero vamos a decir que es un modelo de libertad que está propiciado por una época, por un discurso, por una narrativa, de que eso es lo mejor, de que eso te nutre, de que eso te hace mejor persona, de que la juventud está hecha para que estés lejos de tu familia, de tus seres queridos, de tu cultura, o que no hay que dedicarle mucho tiempo a escuchar historias del pasado porque no te sirven para nada. Porque no hay que perder el tiempo, porque el tiempo hay que darle un sentido productivo. Un sentido productivo en el sentido del trabajo y además de esto, de que todo tiene que contribuir a nutrirme, a tener experiencias. Y a veces las verdaderas experiencias o lo verdadero o lo que verdaderamente lo nutre a uno no está ahí, digamos. Y hay una relación entre esta fugacidad de las cosas y las identidades. Y a veces me da la sensación de cuando veo que por ahí las personas cambian de identidades tan rápidamente, están buscando un sentido. Y en el poema que empieza el libro, yo hablo un poco de esta búsqueda que nace de un vacío, ¿no? De una pregunta que después vamos a ver de quién soy yo en el mundo, qué hago yo en el mundo, para qué estoy en el mundo, cuál es mi sentido, ¿no? Y imposible encontrar ese sentido si además uno acata el mandato de que hay que estar vacío, de que hay que tener pocas cosas, de que no hay que cultivar experiencias duraderas porque lo importante es que el éxito llegue ya. Y yo, acá dice, ¿no? Enemigos de la contingencia toman pastillas para dormir, comer y amar. Navegan en marcos teóricos, en libros de psiquiatría o en culturas, rascando alguna esencia, a la espera de encontrar en un sobre su verdad ontológica, con el sello de un futuro sin la incertidumbre que los corroe. Y creo que en esta búsqueda de identidades, en esta búsqueda identitaria, en realidad lo que se está buscando es un lugar en el mundo. Y ese lugar en el mundo quizás tenga más que ver con la tradición que con la identidad. El sentido te lo va a dar tu propio recorrido, tu propio camino. En este sentido, Dolina dice, no hay tanto, dice, el amor, el conocimiento y el arte. Esos son los caminos, ¿no? Y a veces en esta búsqueda de que todo sea inmediato y que todo sea rápido, se pierden esos caminos. Y bueno, vamos a mencionar un punto más, haciendo referencia a esta cuestión de la velocidad de las cosas. Y para mí lo voy a retratar con un ejemplo. Yo tengo un archivo inmenso de VHS. Cuando yo nací, mis abuelos se compraron una cámara de VHS. Tengo como 40 filmaciones. Y además también en la familia tenemos un archivo de Super 8,
que es espectacular y que yo entendí el significado o entendí lo que estaba pasando respecto con eso una vez que el Cineclub hizo un convenio con la Embajada de Francia y pasaron el documental de Annie Arnaus, Premio Nobel de Literatura 2021, si no me equivoco, donde ella con el archivo familiar del Super 8 va relatando con una voz en off lo que va pasando. Y si bien la voz en off contribuye al relato de la historia, la cámara habla por sí misma, porque la cámara está concebida en ese momento con una función trascendental. Y yo sé que parece humo lo que estoy diciendo, pero lo puedo explicar. La cámara está captando una Navidad, está captando un cumpleaños, está captando la casa y hace un recorrido por la casa que tenían ellos y hacen un recorrido y graban a la mamá de ella y graban a los chicos cuando son chiquitos y hay un testimonio ahí donde la cámara pasa y donde la gente saluda a la cámara y le habla a la cámara y cuentan cosas. Esto que estoy contando seguramente lo pueden, si tienen algún archivo familiar de hace 20 años, lo van a ver. La gente saluda, habla, dice su nombre, porque están pensando en que eso va a ser visto. Porque ese paso de la cámara no es inocuo, no está el pedo de esa cámara, está ahí registrando un momento, registrando una experiencia. Y esa experiencia está estableciendo un diálogo con el futuro, porque sabe que va a ser visto. Y comparen ese ejercicio del registro que es tan útil para entender uno qué es la familia, cómo era la casa hace 20 años, cómo era yo hace 20 años, cómo eran mis abuelos, cómo eran mis papás, cómo eran mis tíos, y qué pensábamos, cómo vivíamos, de qué estábamos conversando. Hay conversaciones enteras reflejadas en una filmación banal de un cumpleaños donde se registran conversaciones, tópicos. Hay un registro. Y bueno, comparen eso con el ejercicio que hacemos hoy quizás de las infancias de nuestros primos, sobrinos, hermanos, hijos, donde sacamos una foto y esa foto ya está pensada para que dure 24 horas. Una foto de un plano cerrado, chiquito, donde solamente se ve él. A veces con un filtro de Snapchat o con un filtro de Instagram que le deforma la cara, donde no dice nada, donde yo no digo nada, donde no registramos la casa, donde no registramos lo que estábamos conversando, donde no registramos, nunca grabamos un acto, nunca grabamos una celebración, nunca establecemos ese diálogo que se establecía antes entre la cámara y las cosas. Y no podemos alegar eso a que no tenemos acceso a las cámaras o acceso a la tecnología porque nunca lo tuvimos tanto. El tema es que está todo pensado para ser efímero, todo pensado para que no dure nada, todo pensado para que se esfume en el aire, para que se desvanezca en el aire. Y, y bueno, algo de eso me parece que hay de, de no establecer una relación duradera con las cosas. Y así también se va perdiendo el sentido, ¿no? Y estas filmaciones o estas fotos que subimos a Instagram dependen de la nube de Instagram. Y capaz que filmamos algo en un cumpleaños y esa filmación se pierde inmediatamente, se pierde el celu o nos roban el celu o nos quedamos sin espacio en la nube. Y se pierde todo, se pierde todo. Y es difícil después construir la historia del sujeto, la historia de la familia, la historia de las cosas. Y eso se va perdiendo, porque es una ideología, como dije, un momento, una época que propicia que nos desprendamos de casi todo lo importante, ¿no? Y, y bueno, nada, eso. Eso como para empezar a conversar un poco. Y después respecto de, bueno, como para terminar con este tema, hay una cita de Harari en Sapiens, hablando un poco de esto que decía antes, y con esto cierro. Dice, el romanticismo, que promueve la variedad, encaja bien con el consumismo. Su matrimonio ha dado origen al infinito mercado de experiencias, sobre el que se cimienta la historia moderna industria del turismo. La industria del turismo no vende billetes de avión ni habitaciones de hotel, vende experiencias. París no es una ciudad ni la India un país. Ambos son experiencias, cuyo consumo se supone que amplía nuestros horizontes, satisface nuestro potencial humano y nos hace más felices.
Pero bueno, vamos a empezar entonces con los arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Son una especie de personajes, vamos a decir, son los hijos de la época, que son hijos de la época que no son enteramente coyunturales, enteramente productos históricos, sino que obviamente tienen una tragedia universal, digamos. Vamos a ver que hay un amante, que hay un amado, que hay un soñador, pero el primero quizás sí tenga un poco que ver más con la época que los demás. em, es el acreedor del mundo. Pero antes de meternos con los arquetipos, me parece que hay que hacer una digresión acerca de un concepto que para mí es muy importante para entender cada identidad o cada arquetipo. Es que es el concepto de goce. Una de mis ideas era que en la presentación presencial, uno de mis amigos psicólogos pudiera definir el concepto de goce en términos lacanianos, que no es el goce entendido coloquialmente como el disfrute, pasarla bien, sino el goce con un sentido dual. Vamos a decir, el goce que es esto que si bien me produce un dolor, una angustia, me pone mal, al mismo tiempo en algún lugar inconscientemente me engancha, me hace sentido, no lo puedo soltar. Em, bueno, con esa definición seguramente alcance, como digo, es una relación contradictoria con las cosas, con las relaciones, con uno mismo, donde uno se pone en situaciones que si bien le producen mucho dolor y mucha angustia, las repite y las repite y las repite. Ese es un comportamiento, vamos a decir, gozoso, de goce. Y vamos a ver que cada arquetipo y cada personaje tiene su propio goce. Tiene estas propias situaciones o sentimientos o escenas que si bien lo enganchan, lo angustian mucho. Y así empezamos con el acreedor del mundo. El acreedor del mundo tiene una herida narcisista. Y él va a estar perdido y va a estar identificado con esa herida, con ese dolor, que también tiene un origen, como dijimos al principio, retroactivo, ¿no? Uno se inventa la historia de quién fue siempre retroactivamente. ¿Cuándo empezaste a ser quien sos hoy? ¿Cuándo tu vida se perjudicó? ¿Cuándo este dolor que tenés se hizo insoportable? Ese origen es siempre retroactivo y se produce hacia atrás. Y el acreedor del mundo va a decir que en su infancia, que tiene un dolor, él va a decir que tiene una herida que no tienen los demás. Él, como a todo el mundo, le falta algo, está barrado, está atravesado por una falta. Pero él piensa, o le conviene pensar, que los demás no, que solamente él tiene esa falta, que solamente él tiene ese dolor. Entonces eh, va a creer que los demás le deben algo. Por eso se llama el acreedor del mundo. El acreedor del mundo, como saben, es alguien que le puede exigir a otro, en términos jurídicos, el cumplimiento de una obligación. Esta obligación puede consistir en varias cosas y el que debe esa obligación, por mera contradicción, es el deudor. El acreedor del mundo piensa que los demás le deben algo, pero no una o dos personas, todos los demás, todo el tiempo todos le deben algo. Sus amigos, su familia, sus parejas. Todo el tiempo además esa reparación cambia de objeto. Entonces él dice, mira, no, yo para ser feliz necesito esto. Y una vez que alguien le satisface eso, dice, no, para ser feliz necesito lo otro. Y una vez que otro satisface eso, y así, es como que esa reparación es infinita, esa demanda de reparación es infinita. Em, como dije, estoy identificado con eso, digamos, ese dolor, esa herida, que muchas veces no está definida por un evento, lo define a él como persona. Él estructura la narración personal de quién es en torno a ese dolor. Y yo en un momento digo que el acreedor del mundo actúa, no quiero
decir cosas que no son. Vamos a ver el primer poema. Dice: el acreedor actúa la debilidad y la muerte, porque las deudas y el poder nacen allí. Bueno, esta posición de debilidad, de no poder, de falta, es una situación de poder también. Em, pero es una situación en la que el acreedor del mundo se da cuenta que la está pasando mal, que él no es feliz. Y sin embargo, no sabría qué hacer sin eso, digamos. Ese es el goce, vamos a decirlo. Bueno, vamos a pasar al otro, al nostálgico. Si el acreedor del mundo estaba identificado con una herida imaginaria, el nostálgico está identificado con un objeto perdido. Este objeto perdido no es una persona, es el relato de lo perdido. Es, yo digo ahí como, el nostálgico no está enamorado de personas, sino de significados. Al nostálgico, el nostálgico necesita del relato de haber perdido algo, de haber perdido un amor, de haber perdido una experiencia, de haber perdido em, cosas para poder estructurarse, para poder presentarse frente al mundo, para poder sufrir también. Em, y el nostálgico, vamos a decir, es una tragedia universal. Es esa persona que no puede salir o no sabe qué hacer con el recuerdo. Está perdido en el recuerdo y revuelve y revuelve y revuelve y revuelve. Y en un momento, yo digo, con los fantasmas ningún efecto es retroactivo, digamos. Ningún efecto, nada de lo que haga con un fantasma uno lo va a devolver a la vida. Ya está. Los fantasmas también van a pedir, son insaciables. Y nada de lo que hagamos con esos fantasmas, con esos objetos perdidos, los va a devolver. Bueno, el menesteroso es el tercero. El menesteroso es la figura del amante. Es la figura de esta posición subjetiva en una relación en la que una persona ama. Y el menesteroso se imagina como un instrumento del amado, como un juguete, como una cosa. El que desea es el otro, el que desea es el amado, el que pone las condiciones, los términos, es el amado, el que va a definir cómo se van a vincular ellos, cuándo se van a ver, es el amado. Y el menesteroso goza de esa posición. Le causa mucho sufrimiento, pero hay una escena que él replica una y otra vez, que es una escena de abandono, una escena de no ser deseado, de que el otro no lo quiera. Y casi que parece que él va a ir encontrando a esas personas, digamos. No las personas con las que él pueda tener algún tipo de correspondencia, sino esas personas que lo van a dejar, que no lo van a querer, que no lo van a desear, que no lo van a elegir. Y él, en una parte, va a decir, digamos, acá es cuando se blanquea esta cuestión, y dice: y sé que esa noche, como soy aficionado a ciertos dolores, me quedé mirando las estacas, la sangre brotando de mí, los poemas lanzados al olvido, los sacrificios que no quisiste ver. Y en ese momento de agonía solté una sonrisa y me tranquilicé, por haber reencontrado la identidad de mis días, el alma de mi escritura, el contenido de mis lágrimas. Bueno, el sembrador. Em, el sembrador, si dijimos que el menesteroso es el amante, el sembrador es el amado. Y el sembrador arranca con una cita de Florence Welch. Yo voy a ir citando artistas a lo largo del libro. Arranco con una cita de Lana del Rey y otra de Lord. Y después pongo una cita de Florence Welch, que para mí son tres artistas impresionantes, brillantes, fundamentales. Y bueno, siempre me gustó mucho algo que dice Florence Welch en dos canciones. Esta la dice en Heavy in Your Arms. Dice
te amo nunca se sintió como una bendición. Y el sembrador siente eso, siente que en una demostración de amor, de afecto, en un te amo, que es una demanda de amor, es una demanda de presencia, es una demanda de que seas de una forma, de que me quieras, de que estés. Esta demanda, el sembrador lo lleva puesto, no la puede sostener, le va a costar mucho. El sembrador es la historia de alguien que está entre un amor que ya no existe o que se está terminando y algo que no termina de nacer, como esta famosa cita de Gramsci de lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer. Algo que no dije, que para mí es importantísimo y que está aclarado en el libro, es que los pronombres masculinos fueron utilizados como universal solamente para hacer la lectura más llevadera y para no feminizar o masculinizar los discursos o las posiciones subjetivas de cada uno de ellos. Porque, ¿qué pasaba si yo en vez de decir el menesteroso decía la menesterosa? Iba a estar feminizando un arquetipo o iba a estar feminizando esa serie de pensamientos y de ideas. Y por las dudas me la jugué por la tradición lingüística que tiene 2000 años en el castellano, que es utilizar el masculino como universal y listo, digamos. Lamentablemente en castellano no tenemos un pronombre neutro, así que bueno, esa fue una elección estética, pero como digo y como aclaro en el libro, no se habla únicamente de varones, está utilizado con esa cuestión funcional nomás. Y bueno, el antiguo. El antiguo es una persona solitaria, es una persona que está peleada con la época. Y él se siente fuera de época, se siente fuera de tiempo, siente que sus formas de pasarla bien no son como las del resto, que sus amigos viven de una forma distinta a la que él vive o quisiera vivir. Pero no, el antiguo no está tan peleado con la época, sino más bien con la juventud, digamos, con los riesgos, con los vértigos, con las experiencias de la juventud. Es una persona que no, que dice, ¿no? Cuánto me hubiera gustado salir de casa, cuánto me hubiera gustado hacer tal cosa, cuánto me hubiera gustado entregarme a la incertidumbre. Porque solo la incertidumbre produce anécdotas, solo la incertidumbre produce experiencias, produce que algo nuevo pase. Digamos, si uno no sale nunca de su casa, es muy probable que no le pasen cosas y que no tenga cosas para contar y que nunca nada se salga de ese guión que uno imagina que puede tener, aunque las cosas lamentablemente no tengan guión y aunque uno las medite y las premedite, nunca se dan como uno quisiera. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pero el antiguo es una persona que va a estar postergando constantemente esas experiencias de la juventud, esos riesgos de la juventud, porque mañana se tiene que despertar a las 8 de la mañana, porque tiene que entregar no sé qué trabajo de no sé qué, porque se siente culpable. Hay un deber ser, hay un deber ser que lo va a gobernar constantemente y él se va a privar de eso, pero va a sufrir con eso. Por eso para mí era importante el concepto de goce. El antiguo goza de privarse de esas experiencias, privarse de esos riesgos en pos de un deber ser que es siempre imaginario y que como dijimos al principio, ese deber ser se desplazó de las autoridades viejas, que eran los padres, los jefes, las escuelas, las instituciones, a un deber ser que uno va internalizando y que lo va haciendo propio, y que uno termina siendo su propio jefe, su propio empresario de sí mismo, ¿no? Su propio policía. Y bueno, creo que esta concepción del antiguo se resume bastante bien en uno de ellos, en los que él dice, salgan ustedes, amigos, que saben, el mañana hoy no existe. Sean libres en la oscuridad, amigos, que saben, no se puede perder lo que no ha sido.
Saluden a la contingencia, amigos, que saben, la culpa no tiene rostro, sino máscaras. El mañana hoy no existe, se pelea con esta idea, digamos, explora esta idea de mañana te tenés que despertar a las 8 de la mañana, pero ese mañana hoy no existe, digamos. Hoy puedes entregarte a esa experiencia. Y la culpa no tiene rostro, sino máscaras. Como dijimos, el antiguo es una especie de neurótico obsesivo que posterga su deseo constantemente en pos de una obligación, de un deber ser. Pero además tiene una culpa insaciable, tiene una culpa constitutiva, una culpa que va a estar todo el tiempo buscando nuevas configuraciones. Esta culpa no tiene una forma de saciarla definitivamente, es decir, no tiene un rostro, tiene máscaras y va a encontrar la culpa en todas partes y la va a encontrar todo el tiempo en nuevas formas, ¿no? Entonces siendo culpa porque no me desperté a las 8, siendo culpa porque no entregué tal trabajo no sé qué, siento culpa porque le dije algo a un amigo que pienso que se lo pudo haber tomado mal, aunque eso no haya pasado, siento culpa porque no cumplí con tal en no sé qué cosa, y esa culpa, que es siempre un fantasma, lo vas a echar y lo vas a echar cada vez con distintas formas y con distintas máscaras, digamos. Bueno, el creador de consuelos es el que me interesa más, quizás, es el que más disfruté escribir. El creador de consuelos es bastante complejo. Cuando yo explique estas cosas, no quiero establecer sentidos, fijar interpretaciones, que ustedes piensen, ah, no, estoy entendiendo mal esto que estoy leyendo. No, al contrario, la literatura y la poesía, si tiene alguna potencia, es precisamente esa, ¿no? Que uno no puede controlar, gracias a Dios, las interpretaciones que los otros hacen de la propia, de la propia obra y del propio sentido que uno le dio a cada cosa. No hay sentidos establecidos. No quiero que lean el libro con esa sensación de que no lo estoy interpretando bien. Ya desde Bartes y la muerte del autor sabemos que, que hay que hay tantas interpretaciones como lectores. Así que, por las dudas, digo. Pero el creador de Consuelo, yo acá lo que estoy comentando un poco son las inspiraciones, digamos. En qué yo estaba pensando cuando escribí y cuando le di vida a estas voces. El creador de Consuelos tiene una percepción del mundo hostil. No sabe cómo ubicarse en el mundo, no sabe qué quiere el mundo de él o de ella. Tiene una dificultad para sostenerse frente a los demás, frente al resto. No sabe qué rol ocupar, qué significa para el resto, qué valor tiene para el resto. No sabe si los demás quieren que él esté ahí o que ella esté ahí o que no esté. Y ante esa hostilidad y ante esa pregunta infinita, una pregunta que es constitutiva de cada ser humano, que es ¿quién soy para los demás? ¿No? ¿Qué significo para los demás? ¿Cuánto valgo para los demás? ¿O qué esperan los demás de mí? Esa pregunta es, por definición, imposible de responder. Y una vida entera es una respuesta a esa pregunta, digamos. Todo lo que hace uno, en general, es un intento de responder eso y de ubicarse en esa red simbólica que son los demás. Pero el creador de consuelos no puede soportar esa angustia, no puede soportar el peso de la pregunta esa. No sabe, en realidad, y esa pregunta lo vuelve loco. Entonces em, va a inventar una serie de relatos tranquilizantes. Relatos que van a ordenar la realidad, que van a separar a los amigos y a las personas entre buenos y malos, entre traidores y buenos, entre categorías contradictorias y dos polos distintos que lo van a ordenar. Y a veces un amigo es el mejor amigo del mundo y a los 2 días es el amigo más traidor de la historia. Porque no concibe esos matices, no concibe esas contradicciones, no concibe, él necesita ordenar el mundo y para que el mundo tenga sentido tiene que tener un sentido estático, tiene que tener un sentido taxativo, tiene que tener un sentido fijo. Entonces, estos relatos que parecen tranquilizantes en realidad son muy angustiantes, porque aunque él puede hacer un relato de los demás, no puede hacerlo acerca de sí mismo, no sabe en definitiva quién es y qué quiere ser
o qué quiere significar para los demás. Y, y bueno, hay dos cositas más que me gustaría señalar o decir del creador de Consuelos. Una es que es por ahí el que dialoga más directamente con el mandato ideológico. Y es el que lo menciona explícitamente en uno de ellos. Y hay una partecita nomás donde yo trafico un poquito esto. Va, en realidad yo no, él trafica, o ella, trafica un poquito esto donde dice: ay, estos fútiles cuadros, quisiera que dejen de rezar mi potencia. Ahí el verbo rezar está utilizado como una provocación, como volviendo a esta cuestión que planteamos antes de la ideología como estas cosas que se venden, se comercializan de vive, ríe, ama, sueña, sonríe, tus únicos límites son tus sueños, lo único que no puedes hacer es lo que vos no querés hacer o lo que te planteas que no. Em, y el creador de Consuelos está en una escena en la que está solo, encerrado, y dice: no, 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 estos fútiles cuadros, estos cuadros de mierda, no quiero que me digan que yo puedo, porque no puedo, porque al menos a mí no me alcanza con eso. Em, es el que denuncia de alguna forma el mandato ideológico en el que se supone que todos podemos todo el tiempo. Y además está dividido subjetivamente el creador de Consuelos. Este mundo hostil, estos relatos tranquilizantes y ordenadores que son terribles, al mismo tiempo lo dividen subjetivamente mucho. Y el creador de Consuelos en una parte dice: ¿quién es este que pide soledad y silencio, como si estuviera pidiendo pena y cárcel? ¿Quién es este que pide riesgos y noches, como un joven tonto y optimista? ¿Quién es este que sabe que ya no puede amar? ¿Y quién es este que solo busca ese abismo? ¿Quién es este que extraña a su madre? ¿Quién es aquel que extraña a su padre? ¿Quién es este que llora por ellos, que se esconde por sus dolorosas torpezas? Y así sigue, ¿no? Em, un poco contando de estas voces que lo habitan, estas voces contradictorias, porque en el fondo no sabe qué quiere, no sabe quién es. Y bueno, vamos a llegar al último, al soñador. El soñador es el que goza de las fantasías y de los objetos idealizados. Y cuando los objetos llegan, se materializan, se da cuenta que no son suficientes, que no le gustan, que se imagina un amor, se imagina una persona. Cuando esta persona llega, se da cuenta que no es suficiente, que no le alcanza con eso. Porque se engancha y se queda en estos objetos idealizados, se engancha con estas fantasías, ¿no? Y vive en ese plano, digamos. El soñador, sin embargo, es un romántico y sueña con un encuentro metafísico. Sueña con un encuentro metafísico y en el último poema del libro y del soñador, va a decir dos cosas que para mí son importantes. Y va a decir: lo que amé ya se ha amado, lo que escribí ya se ha escrito, lo que lloré ya se ha llorado. Esa es mi reconciliación con la época. Y, sin embargo, envuelto en significados, busco en vano al interlocutor que no tuve. Imagino charlas entre miradas de ternura. Sueño con ser, estar y hablar en una noche cualquiera de lo que sea que creamos que somos, reconociendo nuestra común fragilidad. Bueno, con esto, ¿qué está diciendo el soñador, no? Está estableciendo una relación que Nietzsche la llama subespecie aeterni. Y Spinoza después dice subespecie aeternitatis. Digamos, son dos formas de latín de decir lo mismo, que es bajo la luz de la eternidad, bajo la perspectiva de la eternidad. Y es tan importante eso porque significa que uno recupera las experiencias que uno tiene no como cosas aisladas, nuevas, sino enmarcadas en una historicidad. Es decir, este dolor que siento yo porque me dejó alguien no es nuevo.
existe hace 2000 años, desde que el mundo es mundo y desde que el ser humano existe, digamos. Reconocer lo universal de las tragedias humanas, del dolor, del amor, de la muerte, de Dios, del olvido, del silencio, de todas esas cosas, verlas bajo la luz de la eternidad. Verlas no como algo que me pasa solamente a mí, sino que puedo ir a buscar en las canciones, en la escritura, en la literatura, en el arte, en las tradiciones. Para eso están, ¿no? Solo así se puede concebir una nueva originalidad o una nueva creación, digamos, reconociendo que lo que yo digo que me pasó ya pasó, digamos. Y, y en el último cierra diciendo, y el amor fue para mí esa imagen idílica de ser dos hablando con la boca y los ojos, con el tímido desgarro de saberse mortales, arrepentidos de no haber traído la eternidad en el bolsillo y deseando haber sido creyentes. Traer la eternidad en el bolsillo podría ser, propongo como una interpretación posible a esto que dice él o ella, recuperar el tiempo de la eternidad, el tiempo del amor, el tiempo de que las cosas no van a ser un día para el otro, ¿no? Y de eso se trata un poco. Si bien el soñador está perdido en una fantasía, en este amor metafísico, en este amor que cuando llega nunca alcanza, porque nunca es como él pensó que iba a ser. Y bueno, pero hay que traer la eternidad en el bolsillo. Él dice, yo no la traigo, ¿no? O cuánto me hubiera gustado que eso me pasara. Traer la eternidad en el bolsillo, en definitiva, es tratar de entender que ningún proceso es inmediato. Y, y es una eternidad de la que los hijos de la época están a priori privados. Pero privados no de una manera ontológica, digamos, no porque sean así las cosas, sino porque, como dije, hay un mandato ideológico que nos priva de eso, o que nos quiere separar de esas nociones. Em, y bueno, ahí están los 7 arquetipos, los 7 personajes, los 7 hijos de la época, que como verán no están escritos aleatoriamente, digamos, tienen una búsqueda, tienen un trasfondo, tienen ciertas inspiraciones, me los imaginé. Van a ver que están escritos en primera persona, donde yo trato de ponerme en sus pieles, en retratar el mundo como siento que ellos quisieran retratarlo. Pero los presento siempre. Siempre hay uno de presentación donde yo digo, bueno, el creador del mundo es así, le pasa esto, al menesteroso le pasa lo otro, y los voy armando un poquito. Porque es un libro conceptual, digamos, no es un libro de poemas aislados, hablando de cosas que no tienen relación, sino que traté de escribir, y así se me dio, de escribir algo un poco conceptual, donde voy desarrollando personajes, arquetipos, con formas de ver la vida, las relaciones y el mundo distintas. Y bueno, por ahí siento que no hablé un poquito de mis inspiraciones. El libro abre con 2 citas, una de Borges y otra de Octavio Paz, que para mí son los más grandes que hay, digamos, son 2 de mis escritores preferidos, y no estoy inventando nada, porque son además 2 de los escritores más importantes de la literatura universal y latinoamericana, pero universal, pero universal. Em, y después arranco con Lana del Rey, con Lord, que ya las mencioné un poco, con Florence. Sin embargo, hay otro que se repite mucho. Y también menciono a Rainer Maria Rilke, que es un escritor impresionante, uno de mis preferidos también. Pero hay uno que es el favorito, digamos, o es el que más leí y el que más me conmovió siempre, que es Fernando Pessoa. Fernando Pessoa quizás ya lo saben, pero por las dudas, si hay alguno que no lo sepa, lo repasamos. Em, Pessoa escribió poco y nada con el nombre Fernando Pessoa. Casi toda su producción es una producción
que él hace a través de heterónimos. ¿Qué son los heterónimos? No son seudónimos, es decir, no es Fernando Pessoa firmando lo que escribe con un nombre distinto, como pasó muchísimas veces. Él inventa algo. Él inventa personas que viven dentro de él, pero él no dice que viven dentro de él. Él habla de Álvaro de Campos. Álvaro de Campos es el personaje más joven, es esquizofrénico un poco, es el más sentimental, el más pasional. Después está Ricardo Reis, que es un médico portugués que vive en Brasil y tiene una literatura muy pagana, muy de los dioses. em, y después está el profesor de todos, el, no me salía ahora, el cuidador de rebaños, si no me equivoco, así lo menciona él, que es Alberto Caeiro. Y Alberto nace, según Pessoa, según en la mitología pessoiana, una noche de, si no me equivoco, 1914, no me acuerdo, pero más o menos por esas fechas, en las que él está en su escritorio, en su pieza, y una noche tiene un arrebato, una experiencia extática, una experiencia de éxtasis, que el éxtasis por definición es estar fuera de sí, y él concibe a un escritor y escribe de un tirón los 34, si no me equivoco, poemas que componen la obra de Alberto Caeiro. Y todos tienen una fecha de nacimiento, todos tienen una fecha de muerte y todos tienen un estilo distinto, tienen vidas distintas, tienen preocupaciones distintas e incluso los tres se conocen. Incluso Fernando Pessoa es alumno de Alberto Caeiro y así se reconoce él como un alumno que está aprendiendo. Y pasa que Alberto en los personajes de él o en la mitología de él, Alberto es un escritor o es una persona que está reconciliada con la existencia, ¿no? Y en una parte dice, una vez amé, dice, creí que iba a ser amado, pero no fui amado por la única razón que puede ser, digamos, porque no tenía que ser. No fui amado porque así eran las cosas, porque no tuve que ser amado. Y esa reconciliación con la vida, con la existencia, es en definitiva una búsqueda que tiene Fernando Pessoa y que pone en Alberto Caeiro, pero porque Pessoa, que significa persona en portugués, no era una persona reconciliada con la existencia, era una persona que todo el tiempo defendía una vida de fantasías, una vida de imaginación. Él decía, yo no necesito conocer las cosas o conocer o tener una experiencia de las cosas porque yo puedo imaginarlas y con eso es suficiente, ¿no? Y hay una carta que le escribe a un amigo donde está hablando de ellos como personas totalmente distintas. Y dice, Álvaro de Campos hace tal cosa, Ricardo Reis hace tal otra, pero está escribiendo poco. Y lo más loco de todo esto es que no es un dispositivo comercial, digamos. Pessoa no vendió esto como miren qué loco que soy, voy a vender libros y los voy a firmar con otros nombres, sino que cuando él muere en una especie de no me sale ahora, como de cofre, no, no, de cofre no, en un mueble muy grande, ahí encuentran un montón de papeles donde, donde están los heterónimos, donde están estas personas que lo habitaban a él, que tenían nombres distintos, pasiones distintas, formas de escribir distintas. Y ese ejercicio, si es que es un ejercicio, porque no lo sabemos, no sabemos cómo, bueno, más o menos sabemos que Pessoa estaba muy convencido de que eso era así, así que, no, digamos, yo me arriesgo a decir ese ejercicio poético o literario, incluso sabiendo que quizás no era un ejercicio y que era realmente así, pero eso me conmovió, digamos, eso dije, wow, qué fascinante, porque además todos escriben muy bien y todos son trágicos y todos te tocan el alma de alguna forma. Entonces, con esas inspiraciones, eh, quizás no fue tan difícil poder concebir a estos personajes, a estos arquetipos, a estos seres que tienen un diálogo epocal, que están situados en una época, en un contexto, que tienen dificultades, que tienen mandatos, que tienen soledades, que son coyunturales, pero que también tienen tragedias universales, que pueden establecer un diálogo
también vamos a decir con la eternidad, por decirlo de alguna forma medio grandilocuente, digamos, ¿no? Pero que pueden hablar de las grandes cosas, em, como el amor, la muerte, la amistad. Y, y bueno, no sé si me quedó algo más, espero que no, y bueno, y si veo que me olvidé de algo, por ahí hago como alguna digresión en alguna parte y lo voy metiendo. Espero que le haya gustado, que le haya interesado el libro, que lo quieran comprar, pero principalmente que lo quieran leer. Así que bueno, este es de la época y sus hijos. Lo consiguen en la página de Kaburé. Seguramente si lo subo a algún lado va a estar el link ahí. Y nada, eso. Muchas gracias por verlo.